Estamos a punto de realizar un viaje al pasado, de revivir esos momentos de agonía que vivieron las personas que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y fueron encerradas nuevamente como ganado. Apaga la cámara, apaga la cámara. No puedo creer que usaran sustancias tan tóxicas con seres humanos. Nos encontramos ubicados en el campo de concentración de Atlit, a tan solo 20 kilómetros de la zona sur de la ciudad de Haifa. La alambrada y la torre de vigilancia son algunas de las pocas cosas que aún quedan hoy en día que nos recuerdan las historias que sucedieron en este lugar. Para los años 30, después del nacimiento del primer libro blanco, los británicos crearon este lugar para encerrar así a los judíos que emigraban de forma ilegal a la nueva colonia de Palestina. Pero para entender el porqué debemos de tener en cuenta el trasfondo histórico. Durante los años 20, en la colonia británica de Palestina comenzaron a presentarse un conjunto de manifestaciones violentas por parte de la población árabe de la zona. Los británicos, en busca de una solución, crearon el primer libro blanco. El libro blanco era un conjunto de leyes que los británicos crearon para poder controlar el crecimiento de la población judía en la nueva colonia. Lo curioso es que se llamaba libro blanco porque era un conjunto de papeles en un folder de color blanco. En el momento que las migraciones judías empezaron a ser tan controladas por el Imperio Británico, se crearon campos como este, los cuales llamaron campos de paso. Y la idea era que fueran campos donde las personas estuvieran de forma temporal y no permanente. Las personas que llegaban aquí eran reubicadas en otros países, de vez en cuando hasta en la misma Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Este campo tenía una capacidad de un promedio de 3.000 personas, 3.000 personas que dormían y convivían en lugares como estos. Las mujeres y los hombres eran divididos. Las mujeres dormían aquí con los niños y los hombres dormían en alguna otra barraca. Esta división se hacía principalmente para evitar que las familias escapasen, porque ¿a quién se le ocurriría escapar sin su mujer y sin su hijo? Además de eso, las condiciones de vida de los prisioneros eran fatales. No tenían agua limpia, no tenían alimentos en buen estado, y esto muchas de las veces trajo enfermedades muy graves, como era la disentería, el tifus, la malaria, y por el frío que hacía, por los inviernos fuertes que siempre se presentan aquí en Israel, las personas llegaban a tener neumonía, bronquitis o otras enfermedades respiratorias que en algunos de los casos los llevaba a la muerte. A causa de todas las enfermedades que mencioné anteriormente, los británicos decidieron empezar a desinfectar a las personas utilizando un insecticida llamado DDT. El DDT es un insecticida muy tóxico. Es tan tóxico que fue prohibido porque solía contaminar los alimentos en los cuales era aplicado. Al llegar al ser humano puede causar daños irreparables en la salud, especialmente en el sistema nervioso, reproductor y endocrino, sin hablar que es una sustancia totalmente cancerígena. Si estás disfrutando del video, no olvides suscribirte y dejar tu like. El lugar que está al lado mío era utilizado para desinfectar la ropa de los prisioneros. Como pueden apreciar, no es algo sencillo, es muy complejo. Y todo esto era necesario para poder aplicar el DDT en sus ropas. Las desinfecciones eran mucho más comunes de lo que se cree. Las personas llegaban a esta zona y se desprendían de sus pertenencias. Se desprendían de su ropa, de su sombrerito, de su lo que tenían, y empezaban a caminar hacia las duchas. Las personas entraban a las duchas, pero no se bañaban con jabón, como te bañarías tú o como me baño yo, sino que se bañaban con una mezcla tóxica de agua con DDT. DDT es el insecticida del cual les comenté anteriormente. Al salir de las duchas pasaban por un proceso donde les cortaban el pelo
para que no se infectaran de piojos, entre otros. La ropa era desinfectada aquí en el lugar donde les mostré. Y esto me recuerda al proceso de las vacas. La misma forma en que mantienen las vacas saludables para el consumo humano es similar a la forma en que mantenían a estos prisioneros. Este campo funcionó hasta 1942, cuando fue cerrado, pero en el 45 fue reabierto por las cantidades absurdas de nuevos inmigrantes que empezaron a llegar a la colonia británica. Para el 45, la mayoría de campos de refugiados en Europa estaban en control americano. El presidente Truman, en busca de una solución para estos refugiados, habló con el presidente Attlee, el presidente británico. El presidente Attlee simplemente no dio respuesta a la petición del presidente Truman, que era que Palestina abriera sus puertas para aceptar los nuevos inmigrantes de la Segunda Guerra Mundial. Pero no se equivoquen, porque esto no fue un obstáculo para los judíos del mundo que querían emigrar a la colonia británica de Palestina. Con ayuda de la Aliyah Bet se organizaron grupos independientes para poder emigrar a la colonia británica. Muchas de las veces las misiones fueron exitosas, pero en los casos en donde eran descubiertos por el ejército británico, las personas eran cautivas en este lugar. Pero el 10 de octubre de 1945 pasó algo que no sucedía siempre. La Haganá, la cual después se convertiría en el ejército de Israel, entró al campo y liberó a 200 de los prisioneros. Pero esta no es el final de la historia. En el 48 este centro fue utilizado por Israel en la guerra de independencia. También en el 67 y poco después fue utilizado por las fuerzas especiales del Palmaj como lugar de entrenamiento. Pero si quisiera yo contarles todas estas historias, tendría que hacer otro video, así que si te interesa no olvides dejarlo en los comentarios.